poco graciosa o burlándome de que no podemos casarnos con una teoría de una psicología evolutiva cuando estamos hablando de un aula específica, una situación específica. Entonces concebimos a modo de representación el niño universal del que habla Piaget, pero en el momento en que se pone el guardapolvo y se sienta en el aula, se constituye como un alumno. Deja de ser un sujeto universal para ser un estudiante en esa aula específica, en esa configuración social, con ese docente particular, con ese objeto de estudio, esa temática que va a trabajar, y ese contexto general de la institución, del aula y de las relaciones. Esto quiero que lo tengan bien en cuenta. Una cosa es hablar de un sujeto universal y otra cosa es hablar de un estudiante. Las psicologías son distintas. En la psicología del estudiante vamos a considerar a la psicología del alumno, la psicología del niño universal, pero no va a ser el único responsable y esas características no van a ser las únicas responsables a la hora de ponderar el éxito o fracaso del estudio, sino que cuenta, además de las características sustancialistas propias de la persona, todos los otros componentes de la actividad. El punto número 5 dice reforzar la descripción del sistema de actividad que se conoce del texto número 1 propuesto para esta asignatura. Es nuevamente, este texto trae el concepto de actividad, lo desarrolla bien, dice algunos tips específicos, pero que no profundizan simplemente o describen desde otro lado a la actividad como unidad de análisis pertinente para el aprendizaje escolar. Léanlo, no está de más, les va a reforzar las ideas adoptadas en el texto, con la lectura del texto anterior, y bueno, quizás aporte algún dato más interesante, que, vuelvo a repetir, son bienvenidos a participar al foro de discusión y participación. A partir del punto número 6 en la consigna es zona de desarrollo próximo o proximal, ¿sí? Este concepto nos va a acompañar a partir de ahora, a lo largo de toda de la asignatura. Es un concepto muy importante que lo plantea Vygotsky, él es ruso, y tuvo desarrollos en paralelo, fue contemporáneo a Piaget, pero sus desarrollos no fueron conocidos hasta posterior al giro contextualista. Sus ideas iban de la mano. Piaget se concentraba más en una cuestión paidocéntrica, o sea, en el sentido de que su lupa recaía sobre la mente del niño, y a este señor Vygotsky se lo acusaba de que la lupa recaía siempre en las cuestiones sociales, cuando en realidad lo que se propone, vamos a ver ahora con este concepto de zona de desarrollo próxima, es que al momento en que el sujeto aprende, empieza a poner en juego tres cuestiones. En realidad la categoría de trabajo hace alusión a tres cuestiones: al sujeto, al otro, a un par social, el aprendizaje siempre es social según el giro contextualista, y los instrumentos de mediación que utilice. Entonces, con el concepto de zona de desarrollo próximo se está hablando de una zona, precisamente una zona en la capacidad cognitiva de la persona. Pensemos en su estructura cognitiva. Si quieren, represéntenlo como un cerebro, aunque no es la biología del cerebro, sino la capacidad cognitiva, es algo más simbólico, que se diferencia entre una capacidad real, o sea, lo que la persona ya aprendió al punto de manejarse solo con esa información. Esa es la capacidad real, lo que nadie, una vez que se adquirió, que se interiorizó y que se apropió el sujeto, nadie le quita ese conocimiento y lo tiene tan arraigado, tan asimilado, que se maneja con esos conocimientos de manera autónoma, si no necesita de nadie ni de nada para desplegarlo y resolverlo. Capacidad real. Y hay una diferencia con una capacidad potencial, que es lo que está en vías de constituirse. Una capacidad potencial en el sentido de que el sujeto puede resolver la actividad, pero no lo puede hacer si no está en compañía de un otro.
esta parte, esta zona de desarrollo próximo es justamente como la palabra lo dice, lo que está a punto de obtener para siempre y de manera autónoma, o sea, en el sentido de que lo adquiere y no necesita de nadie más que lo acompañe para desplegarlo. Es justamente en esa zona donde confluye las capacidades del sujeto a título individual, lo que ya trae, lo que ya conoce, y un otro que me exige un poquito más. Un poquito, no es que me va a pedir que hable de física cuántica cuando estoy empezando a estudiar el núcleo, ¿no? Es en relación a lo que yo tengo, más la actividad social, un otro que me va guiando, es lo que yo puedo llegar a desplegar o no. ¿Cómo lo hago? Mediante instrumentos de mediación. Mi psique, los libros, apuntes y lo que fuere necesario para que yo pueda comprender lo que el otro me está diciendo. Ese es el concepto de zona de desarrollo próximo, entonces, es la diferencia entre la capacidad real y la capacidad potencial del sujeto. Ahora, ¿cómo llego yo a constituir una capacidad potencial y convertirla en una capacidad real? Vygotsky utiliza una palabra, un concepto que es el concepto de interiorización, que hace alusión a que eso que en algún momento fue intersubjetivo entre dos personas, luego va a ser intrasubjetivo dentro de la misma persona. Entonces, lo que en un momento fue social, luego va a ser individual y ya adquirido. Ahora, ¿vieron que yo dije primero intersubjetivo y después intrasubjetivo? Este concepto de interiorización hace como alusión a un recorte de una realidad social y que me lo pego en mi estructura cognitiva a nivel intrasubjetivo. Es lo que no quiere transmitir Vygotsky, pero con el concepto de interiorización está sugiriéndolo. Entonces Bárbara Rogoff levanta la mano y dice: a mí este concepto no me agrada, no estoy de acuerdo con la palabra, pero sí con la idea. Si consideramos a esos momentos de relación social e intrasubjetivos como que se dan en el mismo momento, estoy de acuerdo. Pero si pensamos que durante una clase es una relación interpersonal y que cuando el sujeto se va a su casa lo aprende, no estamos hablando de lo mismo. Si estas dos cosas se dan en paralelo, si mientras se va desplegando la clase el sujeto se va enriqueciendo en sus conocimientos, estamos hablando del mismo concepto. Y pretendo que ese concepto de interiorización se cambie por otro. Propone otra palabra para la misma idea, que es el de apropiación participativa. Fíjense que la palabra interiorización hace alusión a un momento social y un segundo momento intrapsíquico o individual. Bárbara dice: en el momento en que participo activamente de una clase, me voy apropiando de los conocimientos. Entonces propone esta palabra de apropiación participativa. Bien, y finalmente hablamos de un cuadro comparativo entre los enfoques clásicos y la práctica situada. A modo de cierre vendría a ser de este texto, se les pide que lean ese texto de doble entrada, a ver si lo puedo encontrar, se los muestro. En realidad viene a cerrar, es este, viene a cerrar con las ideas que se vienen planteando y viene a poner en palabras esta tensión entre los enfoques cognitivos clásicos y el enfoque de la práctica situada. Bueno, habla el texto de zona de desarrollo próxima, se relaciona directamente con el concepto de interiorización porque es lo que permite que lo potencial que se constituya en real, y habla de una ley de doble formación, que es, la ley de doble formación es: dependo de un otro más mis características individuales, capacidades individuales o viceversa. Y bueno, es un concepto que vamos a seguir trabajando a lo largo de la cursada, es muy interesante y les va a servir de mucho para su práctica docente futura. Nos vemos en la próxima clase número 2.